Continuando con nuestro tema de la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, yo quiero que hablemos de algo en particular. Ya sabemos que los poderes milagrosos del Espíritu Santo permitieron a los primeros cristianos llevar a cabo grandes obras poderosas. Y una de las obras maravillosas del Espíritu Santo fue la de hablar en lenguas. Es algo de lo cual nosotros aprendemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. En el día de Pentecostés, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Parte del texto se lee como sigue. Empezando en el verso 1 de Hechos 2, leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue un milagro. Si los hombres hoy día pudieran hablar en lenguas, sería tan milagroso como lo fue en Pentecostés. Porque hablar en lenguas sería tan imposible hoy día como lo fue hace 2000 años, sin la intervención directa del Espíritu Santo. Una pregunta importante que nosotros hemos de presentar siempre que estemos estudiando lo relativo a este don, este milagro de hablar en lenguas. ¿Qué era hablar en lenguas? Si uno se da el tiempo de estudiar de una manera cuidadosa el texto, no nos va a dejar en duda en cuanto al significado bíblico y al propósito de hablar en otras lenguas. El texto de Hechos 2 dice de una manera clara lo siguiente, verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La multitud estaba confusa. Y lo dice ahí la razón, porque les oía a cada uno de los apóstoles en el día de Pentecostés, a cada uno les oía hablar en su propia lengua. Concluyeron, verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, en este pasaje, hablar en lenguas no era un asunto de hablar un lenguaje desconocido para alguien, sino que era la capacidad por medio de la guía del Espíritu Santo para hablar un lenguaje que era conocido y entendido por aquel que lo escuchaba, pero desconocido para el que lo hablaba. Un lenguaje que nunca había conocido o hablado antes. El texto revela que en esa ocasión, ahí en el día de Pentecostés, habían personas de estos lugares. Verso 9 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Tantos judíos como prosélitos,
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si usted le prestó atención, hermanos, el número de naciones que están mencionadas aquí son 15 países diferentes. 15 idiomas diferentes están reunidos con los que los representan en esta ocasión en el día de Pentecostés. Empieza con los partos y termina con los árabes. Y dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 15 países diferentes están presentes en este día de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron hablar 15 idiomas diferentes. Y los demás los escuchaban. Joseph Benson, en su comentario de esta porción de Hechos 2, dice, estos discípulos no solo nunca habían aprendido algunos de estos lenguajes, sino que no habían aprendido algún lenguaje extranjero. La mayoría de ellos nunca habían escuchado tanto de alguno de estos lenguajes hablados o tenido alguna idea de ellos. No hablaron ahora y entonces una palabra de alguna otra lengua o tartamudeado algunas frases partidas, sino que hablaron cada lenguaje, que hablaron como fácil, correcta y elegantemente, como si hubiera sido su propia lengua madre. Porque cualquier cosa que fue producida por el milagro fue de la mejor clase. El hecho de que el gran milagro de hablar en lenguas por los apóstoles, capacitando a cada uno de ellos y también a los que los escucharon, y los que los escucharon los oyeron hablar en su propia lengua, como lo dice ahí el verso 6. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso hizo que la multitud se maravillara y se confundiera. ¿Qué era hablar en lenguas? Hablar en lenguas era hablar un idioma, poder hablarle a cada uno de aquellos que estuvo presente ahí en el día de Pentecostés, hablarle en el idioma en que había nacido. Por eso dice ahí el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No fue, hermanos, el hablar en lenguas un sonido ininteligible, una jerigonza. No, fue hablar un idioma conocido por aquellos que estaban escuchando porque era su idioma madre, el idioma en el cual habían nacido. Volvamos al texto de Hechos 2 que lo dice. Se juntó la multitud, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En cuál lengua? En la lengua en que había nacido. Los hombres hoy día dicen que pueden hablar en lenguas, que hablan en lenguas. La pregunta, ¿lo hacen? Hoy, en el siglo XXI, 2000 años después del día de Pentecostés, ¿pueden los hombres hablar en lenguas? Es completamente evidente que los hombres de hoy día no pueden hablar en lenguas como lo fue en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Dónde está el hombre o la mujer que puede hablar 15 idiomas diferentes, que nunca ha escuchado o aprendido? Sería hoy día tan sorprendente como lo fue en Pentecostés. Para un hombre predicar a una audiencia de 15 nacionalidades diferentes y cada hombre escuchar y entender en su propia lengua o lenguaje en la que nació.
Sin embargo, nadie puede hacerlo hoy. Si eso ocurriera, sería tanto un milagro hoy como lo fue en Pentecostés. Ahora, ¿por qué pudieron los apóstoles en el día de Pentecostés hablar en lenguas? Ya lo habíamos nosotros estudiado en una lección anterior. Y quiero que recordemos algunos apartes de eso que vimos en las lecciones previas. Los apóstoles, los 12 apóstoles en el día de Pentecostés, cada uno de ellos pudo hablar en 15 idiomas diferentes por el poder del Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo era la fuente del poder milagroso que capacitó a los apóstoles para hablar en otras lenguas. Hechos 1, Hechos 2, dice de una manera clara que el Espíritu Santo cayó solamente sobre los 12 apóstoles. Ellos fueron los únicos que en esa ocasión hablaron en lenguas. Nadie más lo hizo. La evidencia de Hechos 2 lo muestra de una manera evidente y directa. 2:1, Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran esos todos que estaban ahí reunidos? Bueno, se refiere a los apóstoles. Ellos eran los que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dice ahí el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, refiriéndose a los apóstoles, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El antecedente de ellos está implicado en la frase estaban todos, refiriéndose a los apóstoles. Si nosotros nos devolvemos, hermanos, al último versículo del capítulo 1 de Hechos, después de que han hecho el proceso para escoger al sucesor de Judas, dice el verso 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Estaban todos. ¿Quiénes eran esos todos que estaban ahí? Pues los 11 apóstoles, junto con el que había sido escogido, Matías. Recuerden, este es el último versículo del capítulo 1. Así termina Hechos capítulo 1. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Recuerden que en ese entonces, cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, él no lo escribió de la manera como nosotros lo tenemos ahorita en la Biblia. En divisiones de capítulos y de versículos. Eso vino a generarse la división por capítulos y por versículos en la Edad Media, entre el siglo XIV y el siglo XV. Antes no existía esa división que nosotros tenemos de capítulos y de versículos. Se escribía de corrido. Entonces, la conexión entre el último versículo de Hechos 1 con el capítulo 2 es de esta manera. Y les echaron suertes. Verso 26. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y continúa en el verso 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran esos todos que estaban unánimes juntos en el día de Pentecostés? Pues de los que se hablaba en el versículo anterior. Matías, junto con los 11 apóstoles. Ellos fueron los que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El verso 7 dice, estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Quiénes eran los que hablaban? Galileos. ¿Quiénes eran galileos? Eran los apóstoles. Los que hablaron en lenguas eran galileos. Todos los apóstoles eran galileos. Es más, devolviéndonos a Hechos 1, cuando el Señor está reunido con sus discípulos y ya está ascendiendo al cielo, nosotros leemos a partir del verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Recuerde, el Señor está reunido con los apóstoles. Ahora que el Señor asciende al cielo, estos dos varones les preguntaron a los que estaban ahí reunidos con el Señor. Dice el verso 11, los cuales también les dijeron: varones galileos. Recuerden, Hechos 2:7 nos dice que la gente estaba sorprendida ahí en el día de Pentecostés porque aquellos que estaban hablando en lenguas eran galileos. Ahora, ¿quiénes eran los galileos? De los que nos menciona el capítulo 1, los apóstoles que estaban reunidos con el Señor. Los dos varones con vestiduras blancas les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La evidencia que nosotros tenemos en Hechos 2 es que solamente ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo ese día y solamente ellos hablaron en lenguas. El verso 13 dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces, cuando el apóstol Pedro interviene para explicar que ellos no están llenos de mosto. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Si hubieran estado reunidos ahí los 120, hubiera dicho: entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 y los 120. Pero ellos no estaban ahí. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, los que hablaron en lenguas en ese momento, fueron los 12 apóstoles. Pedro alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, o sea pues, él y los otros 11, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La respuesta, después de que Pedro hace su exposición, les dice a ellos que a quien mataron realmente era el Mesías, a quien ellos creyeron un impostor. Y cuando ellos, después de que Pedro les anuncia ese mensaje, el evangelio, compungidos en sus corazones, dicen lo siguiente. Mire a quienes se dirigen, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. No dice, dijeron a Pedro, a los otros apóstoles y a los 120. No, los que participaron de este acto milagroso fueron Pedro y los otros apóstoles. Después de que fueron bautizados, los protagonistas, los actores de este acto en Hechos capítulo 2 fueron estos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice
perseveraban en la doctrina de los apóstoles y de los 120, porque los 120 no enseñaron nada ese día. Los que hablaron fueron los apóstoles. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo fueron los apóstoles. Los que hablaron en lengua fueron los apóstoles. La doctrina que enseñaron fue la de los apóstoles. Ahora uno sigue leyendo ahí Hechos 2, 3, 4 y 5 y nos muestra que los que hicieron milagros fueron los apóstoles. Dice el verso 43 de Hechos 2, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Quiénes hacían milagros? Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Quiénes fueron ellos? Los apóstoles. Nadie más. Por eso, aquellos que toman el texto de Hechos 2 y quieren aplicarlo para con ellos mismos o para esta época, para el siglo XXI en que nosotros vivimos, están haciendo un uso errado de lo que dice Hechos. Los apóstoles son los que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Solamente los apóstoles en el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo. Nadie más. El texto en Hechos 2 nos dice que ellos hablaron según el Espíritu les daba que hablasen. Dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero citar nuevamente el comentario de Joseph Benson, quien dice sobre este versículo 4. Ellos, refiriéndose a los apóstoles, no hablaron de algún pensamiento previo, sino según el Espíritu les daba que hablasen. Él los suministró con el tema, también como el lenguaje. El Espíritu les dijo qué hablar y el Espíritu les permitió hablar en un idioma que ellos nunca habían aprendido. Idiomas que nunca habían escuchado, pero que eran 15 idiomas que estaban presentes ahí en el día de Pentecostés, porque se nos dice, como leíamos ahora al inicio de la lección, que habían hombres de estos lugares debajo del cielo. La lista la hicimos y contamos que en total eran como 15 naciones presentes en esa ocasión. Quiero ahorita que consideremos los textos en donde se refiere al don de hablar en lenguas. Acorde a Hechos capítulo 2, fueron 15 idiomas diferentes, 15 lenguajes diferentes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12:10, declaró, cuando menciona los dones del Espíritu Santo, de lo cual estudiamos en estos días, y el capítulo 12 de Corintios nos dice que son 9 los dones del Espíritu Santo. Dice en el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. El apóstol aquí declara que habían diversos géneros de lenguas. El asunto de hablar en lenguas por el poder milagroso del Espíritu evidentemente incluía diferentes dones poseídos por diferentes personas para propósitos diferentes. Acorde a los ejemplos del Nuevo Testamento, al menos
Dos propósitos primarios están revelados. Uno, ese de la revelación divina. El otro, el de la edificación. Pero de ello vamos a hablar en otra lección. Mientras la iglesia del Señor crecía en los tiempos del Nuevo Testamento, algunas congregaciones estaban compuestas de hombres y de mujeres de diferentes nacionalidades. Y los que poseían los dones milagrosos, entre ellos uno, el de diversos géneros de lenguas, podían entonces predicarles a ellos. Y lo interesante es que el apóstol Pablo, en el capítulo 14, hablando de estas lenguas, dice en el verso 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que el hablar en lenguas es hablar un idioma y que todo idioma tiene significado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a uno de estos grupos pentecostales o avivados o carismáticos? Y hemos escuchado a algunos que en ese momento el Espíritu Santo los toma y empiezan ellos, entre comillas, a hablar en lenguas. Yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de estar en reuniones de esa categoría. Y lo único que uno escucha son jerigonzas, sonidos ininteligibles. Pero aquí el apóstol Pablo dice que el hablar en lenguas es hablar un idioma que tiene significado. Por eso dice ahí en el verso 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Diversos géneros de lenguas: francés, alemán, portugués, chino, árabe, filipino, español, inglés, aún entre los dialectos de los indígenas. Ninguno carece de significado. Todos tienen un sentido. Y en ese entonces, lo que el Espíritu Santo permitía era que un siervo de Dios se iba a un lugar en donde hablaban un idioma que él no conocía, que nunca había escuchado, que nunca había aprendido, por el poder del Espíritu Santo, podía en ese momento hablarles a esas personas en el idioma de ellos y entendían lo que el hablante en lengua estaba diciendo. Recordarán ustedes que en Marcos capítulo 16, cuando el Señor les está dando la gran comisión a los apóstoles, les dijo a ellos que si creían, los que creían iban a poder hacer varias cosas. En el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando uno estudia este evento y el cumplimiento de él en el resto de Hechos de los Apóstoles y un poco más allá, es evidente que aquellos que ejecutaron obras milagrosas del Espíritu pudieron hacer todo esto. El Señor dijo, en mi nombre. Ahora, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen, recuerden muy bien que el contexto se está refiriendo particularmente a los apóstoles, no se está refiriendo al mundo en general. Pero vemos
en la otra parte del Nuevo Testamento, que aquellos a quienes los apóstoles impusieron las manos pudieron hacer esto. Si uno, preste atención, hermano, si uno hoy día puede hablar en lenguas, entonces puede beber cosa mortífera y no le hará daño. Algunos de los llamados milagreros modernos, cuando hablan del poder del Espíritu Santo y de ser lleno del Espíritu Santo, solamente toman lo de hablar en lenguas e ignoran el resto. Pero el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Si uno puede hablar en lenguas hoy día, puede beber cosa mortífera y no le hará daño. Si uno puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas hoy día, puede imponer las manos sobre los enfermos y se sanarán. Bastante necesario que son hoy estas personas con el problema que tenemos a nivel mundial del COVID. ¿Cuántas naciones se librarían de una deuda impresionante por comprar las distintas, de las distintas farmacéuticas, la inyección para el COVID? Nada más porque no visitan a su presidente y le dicen, señor presidente, nosotros tenemos el poder. Si alguien se enferma de COVID, solamente lo que hay que hacer no es comprar vacunas, no endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, no pedir dinero prestado, sino que nosotros lo que vamos a hacer es imponer las manos sobre los que se enfermen del COVID y se van a sanar. Porque el texto dice, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a ocurrir? Se van a sanar. No es que a ver si de pronto tienen algún tipo de mejoría, pero hasta el día de hoy no ha salido ninguno de los pretendidos milagreros y sanadores modernos que internacionalmente haya anunciado e invitando a las naciones a que no gasten sus dineros, sino que más bien hagan un plan especial para visitar cada uno de sus países, sus ciudades, sus capitales. Y ellos, por el poder del Espíritu Santo, van a imponer sus manos y todos los enfermos de COVID se sanarán. Si uno puede hablar en lenguas por el poder milagroso del Espíritu Santo, ¿no podría por el mismo poder resucitar muertos? Si uno está apto para recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, como algunos lo hicieron en la iglesia en Corinto, ¿no sería él apto para profetizar o hablar por revelación divina según el Espíritu le dé que hable? Hermanos, esta es la primera parte de esta lección, que es hablar en lenguas, lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de los escritos de sus apóstoles, mostrando que hablar en lenguas no es enredar la lengua, pronunciar sonidos ininteligibles, no son jerigonzas, sino que es hablar en un idioma desconocido para el hablante, pero sí conocido para el que lo oía. Que los siervos de Dios, al ir a una nación extranjera en donde se hablaba un idioma en el cual no había nacido, hablarles a ellos en su idioma nativo y los oyentes entenderle el mensaje que estaba transmitiendo. En nuestra próxima lección vamos a hablar nosotros de la cesación del hablar en lenguas, de la cesación del don, de los dones del Espíritu Santo. Es la segunda parte que vamos a considerar nosotros, si Dios lo permite, en esta próxima reunión. Recuerden que estos temas que hemos venido presentando están grabados. Usted puede visitar nuestra página en la internet, el Ancla del Evangelio,
o.org o nuestro canal en YouTube, El Ancla del Evangelio.